Buenos días. Gracias, Paco. Buenos días. Eso. Buenos días a todos. Buenos días a aquellos que nos siguen por internet. Que Dios también nos bendiga a ellos, a cada uno, donde sea que estén ellos. Y que todo el culto, que ellos desde sus casas también puedan hacerlo. Así como vamos a hacer nosotros. Vamos a cultuar al Señor. Amén. Por eso estamos aquí, para cultuar a Él. Si hay otro objetivo, si hay otra idea, intención, es equivocada. Aquí venimos, por eso llamamos culto. Vamos a dar al Señor nuestro culto. Así que hagámoslo de todo el corazón, porque vamos a dar al Señor nuestro culto. Cuando cantamos, alabamos al Señor, es a Él. Muchas veces cuando estamos alabando, decimos cosas a través de las letras y a veces reconocemos su grandeza y todo eso. Pues por eso hay que hacerlo de corazón, porque cultuamos a Él. Así debe ser. Quiero leer un texto que está en Salmos. Salmos capítulo 29. Dice así. Salmos capítulo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta a Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Este salmo habla del poder, del gran poder que tiene Jehová, nuestro Señor. Y es el único que puede hacer eso y el otro. Y es el único que puede traer a nosotros bendición y paz. Amén. Y por eso, también por eso, estamos aquí. Cultuar y alabar su nombre, porque Él es grande. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana. Gracias, Padre, porque eres grande. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu paz. Mismo en medio a tantas circunstancias, como los salmos que hemos leído, tú estás en el control de todo esto y podemos descansar y tener paz en tu nombre. Que este culto, Señor, sea agradable para ti, porque es nuestra parte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu hermano. Bendice a tu hermano. Dile, el Señor es grande en tu vida.
sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Somos libres. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por lo que hiciste en nosotros. Amén. Cantamos siempre a Él que es santo, poderoso, Amén. y para siempre reinará en nuestras vidas. Amén. Eso es. Amén. Cantamos siempre santo, santo, para siempre. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Otra vez. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Cantando. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Decimos en esta canción que queremos estar adorando al Señor postrado. ¿Sabéis lo que significa estar postrado adorando al Señor?
tocando el suelo, en una forma que si viene el enemigo, si viene cualquier cosa, estás rendido. No puedes verlo, no puede moverse, no puede actuar, no puede tener ninguna acción tuya. Así estamos postrados, así estamos rendidos. Y lo que estamos cantando no es con un enemigo. Estamos diciendo a nuestro Señor, este que es grande y poderoso, que queremos estar de esta manera, adorando a Él, rendidos, sin actuar, sin hacer mi fuerza, sin hacer nada de mi parte. Señor, estoy rendido, estoy postrado hoy delante de ti. Vamos a decir eso otra vez. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. Otra vez. Quiero estar adorándote, Señor, postrado hoy ante tu altar. ¿Qué decimos? Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Estamos postrados, Dios, delante de ti, adorándote, Señor. Mira hacia nuestro corazón, Padre. Transforma, Dios, nuestro corazón en semejanza al tuyo, Dios. Danos un corazón como el tuyo, Señor. Estamos postrados, Padre. No queremos actuar con nuestras fuerzas. Actúa, Señor, sobre nosotros a través de tu Espíritu, que está aquí esta mañana, Dios, que está en nuestras vidas cada día, Dios. Ayúdanos, Señor, a postrarnos delante de ti, Dios, cada día, no solamente hoy, para siempre, Dios. Otra vez cantamos. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Para terminar. Cantando santo, santo, santo es el Señor, poderoso, para siempre reinará. Jesús, sabemos que estás aquí, Jesús. Solo me imagino lo que será caminar. Podemos cerrar nuestros ojos junto a ti. Cerremos nuestros ojos Solo y vamos a me imaginar imagino cuando estemos delante de la presencia del Señor lo que vamos a hacer, qué creemos que vamos a hacer. Amén. Vamos a imaginar. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. Solo me imagino. Sí, Jesús. Aleluya.
que sentirá mi corazón. Seguir cantando, vamos a repetir la canción primera y así podemos de la misma manera, con el mismo corazón de alegría, de gratitud al Señor, traer aquí nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vale, aquí en el cesto. Mientras cantamos, salte de tu lugar y pone aquí tu ofrenda y tus diezmos. De esta misma manera, porque así es como Dios se alegra. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestros diezmos y ofrendas con alegría y siempre en gratitud a Él. Amén. Santo, te damos por la oportunidad que estamos aquí, Señor, de poder alabarte y de poder adorarte, Señor, con lo que tú nos ofreces todos los días, Señor, con los diezmos, con las ofrendas, Señor, y con todo lo que tú pones en nuestro corazón. Te pido, Padre, que tú sigas bendiciéndonos para que podamos seguir sirviéndote de este modo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Podéis tomar asiento? Vamos a tener ahora la cena del Señor. Voy a pedir a Casia y a Graci que me ayudéis, ¿vale? Voy a intentar no quemarme el flequillo con esto. Es un momento muy importante, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios nos habla de ello. Estamos estudiando en la escuela bíblica las cartas de Pablo. Yo os animo a que vengáis, porque es necesaria la formación, es necesario el discipulado teórico, también el práctico, pero primero tenemos que tener el teórico, ¿verdad? Entonces vamos a tener una lectura a partir del versículo 17 del capítulo 11, 1 Corintios 11, 17. Dice así:
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Está contando una situación, no está hablando de nosotros, aunque pudiera ser, pero está hablando de los corintios, de una iglesia en la que ocurría esto. Entonces les está llamando la atención acerca de lo que están haciendo y lo que no deben hacer. Y sigue diciendo, cuando el Señor instituyó la cena, sigue relatándolo en la misma carta y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces sigue insistiendo en lo que había empezado a hablar antes. Y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. De la forma que está exhortando a los corintios, parece ser que más que como en una iglesia, vivían como en un club social, ¿verdad? Se comportaban sin tener ningún respeto el uno hacia el otro, ni tampoco respetando lo que se estaba recordando en ese momento, que era la cena del Señor, que era el sacrificio en nuestro lugar. Hay confesiones que al bautismo y a la Santa Cena le llaman sacramentos, nosotros le llamamos ordenanzas, pero a veces no nos damos cuenta de el simbolismo, el significado de la palabra ordenanza. Ordenanza viene de orden, viene de un mandato directo de Dios y de algo que se tiene que hacer, ¿no? Esta mañana en la escuela bíblica estaba hablando Yesley de Pablo. Hemos hecho una introducción sobre quién es Pablo para después hablar de sus cartas. Y en uno de los textos, en el texto de su conversión, que está en Hechos 22:10, Hechos 22:10, dice: y dije, ¿qué haré, Señor? Está hablando con el Señor, y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Todo lo que está ordenado que hagas. Lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros son órdenes, desde el momento en que decidimos voluntariamente seguirle. Pero a veces no lo tomamos como órdenes, sino que lo tomamos como que podemos hacerlo si nos parece bien o no nos parece bien. A veces parece que los jefes seamos nosotros y que nosotros somos los que ordenamos, pero el Señor es el que ordena, el Señor es el que nos dice lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, y a nosotros que voluntariamente le hemos aceptado, solo nos queda el obedecerle. Y esto es un motivo, en el texto que hemos leído de 1 Corintios, nos dice que reflexionemos antes
de tomar la cena, normalmente hablamos de cómo están nuestras relaciones entre nosotros, de ponernos a bien con los hermanos antes de participar de la Santa Cena o antes de ofrendar, como dice la palabra. Pero también tenemos que ponernos a bien con Dios y también tenemos que examinarnos acerca de si estamos siendo fieles a las órdenes que el Señor nos da a cada uno de nosotros. No olvidemos que son órdenes de Dios, que el Señor no dice, si te parece bien, haz esto, sino que te dice, hazlo. Te dice a ti, me dice a mí, nos dice a todos. Entonces vamos a reflexionar por un momento sobre cómo está nuestra relación con los hermanos, cómo está nuestra relación con Dios, y después vamos a participar de la cena. Amén. Gracias Dios por este día, gracias por esta mañana, Dios, un día más que podemos nos acordarnos al Señor de tus promesas, oh Dios. Te agradezco a Dios por tu muerte, tu resurrección, oh Jesús, y te agradezco porque un día vendrá a buscarnos, oh Padre. Te agradezco, Señor, y ayúdanos, oh Dios, a testificar de ti al mundo, Padre. Muchas gracias, en tu nombre yo oro y agradezco. Amén. Y me has dado salvación, de tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Graças, Senhor Jesus, por mais uma vez participar, Paizinho, desse momento. Paizinho, que representa este vinho, Paizinho, que representa o teu sangue. Paizinho, que seja feita, Paizinho, tua vontade em nossas vidas. Te dou as graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Na cruz
mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos muchas gracias por tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque moriste para darnos vida, Señor. Señor, queremos en todo momento ser ese reflejo tuyo, dar ese testimonio que tú quieres que demos, Señor. Ser esos obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias porque sin merecerlo te diste por nosotros, Señor. Ahora queremos comportarnos como si lo hubiésemos merecido, Señor. Queremos en todo momento hacer tu voluntad, tener tus deseos como órdenes, porque lo son, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todo tiempo. Ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos las gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Los niños tienen su culto ahí preparado. El mensajito o el mensaje para los peques. Mientras nosotros vamos a estar aquí, también escuchando que el Señor ha hablado primero al corazón del pastor Wellington y que nos va a transmitir también a nosotros. Amén. Dios te bendiga. Buenos días. ¿Cómo estáis? Qué bien, qué guay, como dicen aquí, ¿no? Qué guay, qué bien que estamos bien. Estos días, ya hace un par de semanas que estoy tratando de meditar cómo es la relación de Jesús cuando encontraba con potestades o autoridades mientras vivía en esa tierra. Y estoy leyendo los 4 evangelios con esta perspectiva de Jesús y sus encuentros de poder. A veces estamos acostumbrados a pensar que encuentros de poder es algo donde Jesús enfrentaba a un demonio o Jesús enfrentaba a una autoridad espiritual, sea la que sea. Estoy tratando de
verificar o analizar cómo eran estos encuentros de Jesús con gente que tenía autoridad. No sé si se acuerdan del último mensaje que prediqué aquí, fue cuando Jesús fue confrontado por herodianos y fariseos, y que dijo a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Acuérdense de eso? Sí, este fue el último mensaje que pude predicar. Y hoy quiero predicar o quizás contar la historia. Es que a veces usamos la palabra predicar y nada más contamos historias. Muchas veces pensamos que el Evangelio es un código de conducta o un patrón moral, que sea. No, el Evangelio es una narrativa, es una historia de un Dios que amó tanto su creación que se entregó a sí mismo por este amor. Entonces me gustaría evaluar con vosotros un texto que está en Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta el 37. Entonces Lucas 10, del versículo 25 hasta el 37. Es un texto muy conocido, creo que todos conocen la historia. Pero antes le doy un poco de trasfondo de Lucas, ¿vale? Lucas, diferentemente de Mateo, diferentemente de Marcos, Juan, no estuvo directamente, no fue testigo ocular de lo que pasó con Jesús. Él no estaba ahí cuando sucedió la historia, sino escuchó de los primeros testigos y escribió su evangelio para alguien que no estaba en esta parte del mundo. Escribió a un oficial, a una persona de alta cultura que estaba en Roma. Entonces Lucas, dicen que él acompañó al apóstol Pablo, como ya están estudiando en la escuela bíblica, estuvo como parte del equipo del apóstol Pablo en sus viajes misioneras. Pero él no fue testigo, él no estaba ahí cuando estas cosas se pasaron. Pero asimismo, Lucas, Marcos y Mateo hacen parte de un paquete de evangelios que le llaman sinópticos, que fueron escritos bajo una óptica, un análisis de hechos que se siguieron, que traen una narrativa en orden un poco cronológica. Entonces, cuando llega este capítulo 10 de Lucas, para mí que soy misionero, es uno de los capítulos preferidos de Lucas, porque es cuando está la gran comisión de Lucas. Es cuando Jesús reúne los 70 y los envía. Bueno, los misioneros les gusta hablar esta palabra envío. Entonces, Jesús reúne un grupo de los que estaban más cercanos a él y los envía y les da las instrucciones de cómo deberían ser cuando llegasen a un pueblo, cuando llegasen a una ciudad, cuando llegasen a una aldea, cómo debían saludar a la gente. Y ahí hay algunos encuentros de poder y autoridades espirituales. Si tú lees todo el capítulo vas a ver que uno dice, no, yo he visto rayos del cielo, yo he visto los demonios a mí se sujetan y qué sé yo. Y Jesús está ahí tratando de enseñar a los misioneros, a su primer equipo de envío misionero, cómo sería su contacto con la gente que ellos tenían por meta alcanzar. Bueno, esta es la primera etapa del capítulo 10 de Lucas. Y aquí llega el punto que quiero compartir con vosotros. Una vez más, Jesús está delante de alguien que le va a hacer una pregunta. Una de esas preguntas que son trampas. Una de esas preguntas que a veces no se entiende muy bien cuál es el punto que uno lo hace. Leemos el texto. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley?
¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, estamos aquí delante de ti y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros entendimientos para que la semilla de tu palabra caiga en nuestros corazones y florezca, Señor, y que pueda dar frutos que traigan gloria a tu nombre. Y no solamente eso, Señor, que estos frutos también puedan hacernos más parecidos contigo. En nuestra oración, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Me encanta esa historia. Me encanta de ver cuáles son los personajes que están metidos en este texto. Primero, había en ese tiempo algunos partidos políticos y religiosos que estaban tramando o tratando de poner Jesús en una trampa. Miramos las narrativas de Marcos, Lucas y Mateos, estamos muy seguros de eso. Había por lo menos fariseos, que yo les comenté, que era el grupo religioso. Había los herodianos, que era el grupo que tenía bajo Herodes, que era un rey sin reino, mantenía el poder económico, eran los hombres de negocios. Había los saduceos, que era una otra clase de denominación, era como los grupos religiosos que hay hoy día. Era una otra clase de grupo religioso que creía también en la ley de Moisés, pero creía solamente en partes. Bueno, y había los grupos de autoridad política también, que eran los romanos, que dominaban todo lo que estaba en leyes y autoridad política bajo el emperador. ¿No? Entonces, ese era más o menos el contexto que estaba ahí en el primer siglo en Palestina, incluso donde Jesús vivió y ministró durante sus 3 años y algo de ministerio mientras estuvo entre nosotros como hombre. Y dentro de estos grupos había un grupo de gente que hoy son más o menos los abogados. Gente que era experta en leer y estudiar las leyes. Gente que cogía los libros de leyes antiguas, especialmente la ley de Moisés, el Pentateuco, y interpretaba cuáles eran las implicaciones de estas leyes en la vida diaria, en la vida jurídica del país y en la vida religiosa sobre todo. Entonces, uno de esos abogados, este chico era un abogado de la ley, un hombre de ley, un hombre de la ley. Vino y entonces se acerca a Jesús y le hace una pregunta. O quizás podría ser también, no solamente eso, se parece también que este tipo que le pregunta a Jesús también era un teólogo.
Alguien que había estudiado bastante. Conocía mucho de Dios, conocía mucho de la ley, conocía mucho de las leyes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que era la ley que aquella gente conocía en aquel momento, en aquel entonces. Entonces él viene y dice, maestro, le pregunta a Jesús y le da un título que quizás él había escuchado por la gente, por la calle, que la gente le llamaba a Jesús rabí o maestro. ¿Qué tengo que hacer? Viene con la pregunta, una de las preguntas, ¿cómo fue la otra pregunta que yo les comenté el mensaje pasado? ¿A qué tengo que dar? ¿Qué es la cara que ves? ¿No? Esa es más o menos un tipo de pregunta como aquella. ¿Qué cosa heredar? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta que parece simple, pero en aquel contexto era muy difícil de responder. Porque él quería poner a Jesús a la prueba. Él quería saber si Jesús iba a decir alguna herejía. Si Jesús iba a entrar en confronto con Moisés. Porque dependiendo de la respuesta de Jesús, él prontamente podría acudir a sus superiores y decir, mira, este que se autointitula maestro, es un mentiroso, es un hereje. Quería meter a Jesús al fuego, le tenemos que quemar vivos. Como había un grupo llamado saduceos que quemaba a la gente que ellos consideraban herejes en aquel momento. Entonces, él estaba ahí tratando de cuestionar a Jesús y saber si de la boca de Jesús iba a salir algo que le causara daño. Entonces, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta teológica, pero también que está basada en la ley de Moisés. Acuérdense que esta gente conocía la ley. Esta gente sabía que si ellos seguían las costumbres y los mandamientos de la ley, ellos serían salvos. Era lo que ellos entendían en aquel momento. Entonces Jesús le da una respuesta. A mí me encanta Jesús. Me encanta cada vez que Jesús sale de estos problemas con una respuesta que le da un nudo a la cabeza o en la cabeza de quien le pregunta. Jesús no quiere jamás confrontarse con Moisés. Jesús dice, ¿qué dice la ley? ¿O qué está escrito? Usando su vocabulario de abogado. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué dice la ley? Entonces Jesús se da cuenta que este chico no era un chico tonto, que este chico no era un chico tan como volado, era un chico que ya, y le contestó justamente, y Jesús se queda escuchando su respuesta, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús en ese momento, mientras este chico contestaba, Jesús, yo a veces no sé vosotros, pero a mí cuando leo estas historias, yo me imagino las escenas. Yo me pongo a imaginar cuál era la cara que Jesús puso cuando escuchó esta respuesta. Tengo muchas preguntas que hacer cuando lleguemos al cielo. Tengo muchas preguntas que hacer y seguro si Jesús me da la chance le voy a preguntar, ¿cuál fue tu cara? Voy a hacerla, porque me gustaría saber cómo fue que pareciste cuando escuchaste esta respuesta. Porque mira, Jesús dijo, muy bien, ha respondido muy bien, haz esto y vivirás. Al mismo tiempo que Jesús le está dando una respuesta positiva, le está diciendo, bueno, tú no entendiste
nada. Porque si él comprendiera que él estaba delante del amor, si él entendiera, o si él hubiera entendido, que él estaba delante de Dios, si él hubiese entendido que él estaba delante del Señor, del Dios, desde que él tanto leyó, desde que él tanto buscó en la ley, su respuesta no sería esta. Su respuesta no sería esta. Entonces Jesús usa sus términos y le contesta bajo la ley. Jesús no está diciendo, mira, Jesús no está diciendo que él será salvo por la ley. Jesús está diciendo, bueno, tú me preguntaste de vida, ¿vale? Te respondo con base a tu ley. Haz esto y tú vivirás. No dijo, haz esto y serás salvo. La pregunta del chico era, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna, salvación? Y Jesús le da una otra réplica o una réplica y dice, haz esto y vivirás. No comentó de vida eterna, le comentó de vida terrenal. Haz esto y vivirás. Ahí ya hay como un rompecabezas. Porque el chico hace una pregunta de fondo de ley, queriendo saber una respuesta teológica. Y Jesús le da una respuesta terrenal para una pregunta teológica. ¿Qué rompecabezas? Muchas veces nos encontramos con el amor y no sabemos cómo actuar. Me imagina si cada uno de nosotros tuviese la chance de encontrarse con el Señor y tener una chance de hacer una pregunta. ¿Qué pregunta lo haríamos? Bueno, no hubo modo de este chico atrapar a Jesús en su respuesta. Pero este texto nos enseña, nos muestra que el chico conocía muy bien la ley, que el chico conocía muy bien Dios, el Dios, entre comillas, el Dios de la ley. Y él hizo todo el resumen de la ley. Muchas veces queremos aprovecharnos del Señor con nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría. Y ahí nos quedamos mal. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios es amor, pero él mismo no sabía qué amor era ese. Bueno, ¿cuál es el resumen de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a él abrió un precedente. Y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta sería, si yo tengo que amar a Dios, y si yo amo a Dios, yo amo a todo lo que Dios ama. Si la ley se resume en amar a Dios, ¿qué es amar a Dios? En este contexto, ¿qué es amar a Dios en ese texto? Según la respuesta de este chico, amar a Dios es no tener nada en nuestro corazón que Dios no ame. Si yo amo a Dios, yo amo a todo aquello que Dios ama. Y la otra pregunta es, ¿qué es que Dios ama? ¿Qué es que Dios ama? ¿O quién es que Dios ama? ¿Puedo decir quién o qué? ¿Qué es aquello que Dios ama? Si yo amo a Dios con todo mi entendimiento, con toda mi mente, con todo mi corazón, o sea, con todo lo que soy, no hay espacio para amar nada más, nadie más.
todo, el 100%. Si yo amo a Dios con todo, se resume en la ley. Pero ¿cómo es que Dios quiere que tú ames a Dios? ¿O cómo es que Dios quiere que tú ames al prójimo? ¿Cómo tú amas a ti mismo? O sea, era una prueba que no hay ser humano, nunca hubo y quizás no habrá que pueda amarse o amar a Dios como ama a sí mismo, al no ser el propio Jesús. Ese es el test, esa es la prueba que tumba o que derrumba toda la ley, el amor. Porque la ley sin amor es pura religión. Y estamos viendo, y como les comentaba en otro mensaje, la religión sin Dios es una fábrica de monstruos. La religión sin Dios, la religión sin amor es una fábrica de zombies. Y vamos a ver más sobre eso, ¿vale? Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios, ¿no? Hasta cuando yo era niño escuchaba, cuando iba a la iglesia, todavía era católico y me acordaba, mi abuela me preguntaba, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Así es, ¿no? Vosotros también aprendieron eso desde niño, ¿no? Yo escuchaba eso de los curas, escuchaba eso de las madres, escuchaba eso de mi abuela. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ahí seguimos. Y entonces Jesús dice, haz esto, ama a Dios y ama a tu prójimo, diciendo, bueno, si tú eres capaz de vivir bajo este mandamiento, pues ya estás, sabiendo que el chico estaba delante del amor en persona. Mira, Juan cuando describe Jesús dice, Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo único, unigénito. Juan otra vez describiendo a Jesús, a Dios dice, Dios es amor. Todo aquel que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. Y este tipo estaba delante del amor y no lo reconoció. Muchas veces somos así nosotros también. Muchas veces estamos delante del amor y no lo reconocemos. Siguiendo la historia. Pregunta a Jesús, porque quería atrapar a Jesús una vez más, y una pregunta de esas que a veces le causa confusión. Dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Tenemos que entender que había por lo menos 3 grupos religiosos que tenían entendimientos distintos sobre esta palabra prójimo. Los fariseos decían que el prójimo era solamente los hijos de Abraham, la gente que tenía descendencia judía, hebrea, de esta clase. Los saduceos decían que el prójimo era solamente la gente que hacía parte de su grupo. ¿Vale? Los esenios eran todavía un grupo más radical, más apartado, que no querían contacto con nadie, porque se pensaba más especial que los otros. Y había tipos de clases. Entonces, cuando él hace esta pregunta a Jesús, está muy consciente que en este contexto la respuesta de Jesús podría meterle una etiqueta de un determinado grupo. Lo que él quería era meter en Jesús o poner en Jesús una etiqueta de grupo, azul, rojo, verde, vale, como grupos de gente que hay hoy día también había en este momento. Entonces él quería meter una etiqueta en Jesús y le pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y me encanta Jesús,
Porque Jesús aquí viene en cuenta una historia. Jesús crea una historia con personajes ficticios, o una parábola, como quiera decir. Él crea una historia, inventa una historia para enseñar un principio. No sé vosotros, pero yo viví algunos años en el mundo musulmán, y ahí, si alguien quiere alcanzar a alguien que está en el mundo musulmán, tiene que contar historias. Yo soy de gente que lucho para que en las iglesias nosotros volvamos a contar la historia de Jesús. Porque muchas veces voy a algunas iglesias y escucho predicaciones: 5 pasos para aquello, 10 pasos para ello, tenés que ver victoria. Y nos olvidamos de contar la historia de Jesús. Muchas veces encontramos prédicas y sermones temáticos y aquello, y muchas veces no exponemos lo que dice el texto bíblico, el texto por el texto. Yo soy de aquellos que luchan para que tengamos en nuestras iglesias predicaciones expositivas del Evangelio, que contemos las historias del Evangelio. Muchas veces escuchamos historias, muchas historias, pero las historias del Evangelio a veces casi nunca se las escucho. Y yo visitaba muchas iglesias antes. Ahora ya no mucho, porque estuve viviendo en países que no había muchas iglesias. Pero siempre cuando tengo la chance voy a una iglesia, y cuando escucho sermones o predicaciones, a veces escucho predicaciones para aquello, para eso, 5 pedritas para una victoria. Yo digo: Dios mío, ¿dónde está esto? Mi oración es que nosotros como iglesia seamos una iglesia que ama la palabra. Entonces Jesús ahora le cuenta una historia y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Son dos lugares distintos. Jerusalén era la capital y estaba 900 metros por encima del nivel del mar. Una ciudad que tenía una visión amplia, que tenía un puerto, que tenía rutas comerciales, donde estaba toda la gente con poderío y con dinero, la gente que estaba ahí, estaban los centros de estudios, ahí estaba todo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué era Jericó? Una ciudad pequeña que estaba 300 metros bajo el nivel del mar. Entonces había montañas, ¿no? De 900 a 300 tenías que bajar algo. En el campo, un pueblo pequeño, sin mucha importancia. Jericó. Y descendía un hombre. Jesús no le da detalles de que este hombre, si este hombre era socialista, comunista, de izquierda, de derecha, si era azul, amarillo, rojo, verde, que sea, si este hombre era creyente, católico, musulmán, si era LGBT. Jesús no le da detalle de cómo era este hombre, solo dice que era un hombre, ¿vale? Entonces este hombre descendía y cayó por mal en manos de asaltantes, de ladrones, que se fueron y dejándole medio muerto, quitaron sus ropas, llevaron todo el hombre, le dieron una paliza y le dejaron semi muerto, medio muerto. Ahí estamos. Para mí este es uno de los textos más fuertes de toda la Biblia, y es una de las denuncias más fuertes que Jesús hace en toda su vida hacia el sistema religioso que había en su tiempo. Muchas veces la gente piensa: no, Jesús estaba enojado, un día llegó al templo y le quitó a toda la gente que estaba vendiendo pajaritos ahí y aquello otro. No, esto no fue fuerte. Esto no era una denuncia, esto ya era un momento de cólera. La denuncia más fuerte, tampoco cuando Jesús le llama a los fariseos de raza de víboras. No. La denuncia más fuerte de Jesús es cuando Él está precisamente diciendo quién era o quiénes son la gente que piensa conocerlo y no lo conoce.
Entonces dice el texto: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Una denuncia fuerte. ¿Por qué Jesús no dijo un centurión romano? ¿Por qué Jesús no dijo un soldado de las legiones? ¿Por qué Jesús no dijo un herodiano? ¿Por qué Jesús no dijo un hombre de negocios? Jesús dijo: un sacerdote pasó por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aquí está la denuncia, la primera. Religión sin Dios es una fábrica de monstruos. Después pasa un levita que aún se acerca más del lugar donde estaba el hombre medio muerto. Religión sin Dios nos hace perder la visión. Somos incapaces. Fíjate, el punto clave de toda esta historia es solo esta palabra: medio muerto. Medio muerto. Cuando tenemos una vida religiosa y nos olvidamos del amor, perdemos la capacidad de mirar el mundo de medio muertos. Se pasó un sacerdote y se pasó el levita, que era nada más que un ayudante al pastor, al sacerdote que estaba sirviendo en el templo. Levitas no son los que cantan, eran aquellos que ayudaban en el templo, ¿vale? Hay una clase de iglesias que llaman a gente que canta de levitas, nada más, pero no es la función bíblica, ¿vale? Entonces levitas eran aquellos que ayudaban en el templo, en el servicio, que ponía fuego en las candelas, que traía pan a la mesa. Esta gente era levita. Entonces, muchas veces nos olvidamos quiénes somos y perdemos la capacidad de mirar el mundo medio muerto. Es la denuncia de Jesús, más dura. Y quiere decir que la gente que conocía el libro de Dios, la gente que servía en la casa de Dios, se olvidara que Dios es amor. ¿Es posible? Es posible. La gente que estudiaba, que estaba en contacto con el divino, con el sagrado, todos los días. Los sacerdotes y los levitas estaban en contacto diario con Dios, entre comillas. Estaban en contacto diario con la ley. Estaban en contacto diario, supuestamente, con el amor. Pero pasaron de largo. O sea, Jesús está diciendo a él y a ellos que todo el sistema es fallo, que toda la vida religiosa de ellos era fake. Usando la palabra del momento, ¿no? Todo era mentira. Yo veo hoy día con mucha tristeza que la religión está transformando gente en androides. Estamos perdiendo la capacidad de mirar a la gente media muerta en el mundo. Y pienso que la compañera que va a compartir del aborto, después que termine, puede decir un poco más de eso que yo. Entonces, yo veo que Jesús elige el sacerdote y el levita para denunciar que muchas veces aquellos que dicen andar con Dios se olvidan quiénes son.
y enseña dos tipos de iglesia o dos tipos de comunidades. La iglesia sin misericordia nada más es que una sinagoga de Satanás. No hay iglesia si sus miembros ignoran a los semi-muertos. No hay iglesia si nosotros, si salimos de aquí y no miramos y no nos compadecemos de aquellos que están medio muertos. No somos iglesia, somos cualquier cosa menos iglesia si perdemos o si perdimos la capacidad de mirar los muertos afuera. El culto al Dios no es cantar. El culto al Dios no es llorar en el altar. El culto al Dios no es predicar la palabra o mantenerse ocupado de lunes a viernes o del domingo a domingo en la casa del Señor. Eso no es culto al Dios. El culto al Dios es extender la mano al caído. El culto al Dios es levantar el cansado. El culto al Dios es poner el amor en acción y actitud. Ese es el culto a Dios. El culto a Dios es ayudar al caído. Y Jesús entonces le explica que viene un samaritano. ¿Quién era el samaritano? ¿Por qué Jesús habla del samaritano? Los samaritanos eran una clase de gente odiada. ¿Por qué eran odiados? Bueno, hay que saber la historia. Y me encanta, y uno de los puntos más misiológicos de la Biblia, y uno de los textos más claves de la Biblia, está en el pasaje cuando dice que Jesús tuvo que pasar por Samaria. Los misiólogos le encanta este pasaje, a mí también me encanta. Samaria era una tierra que cuando uno escuchaba, ya decía, Samaria, puede venir algo bueno de allí. No, hay un versículo que dice, Samaria, puede venir algo bueno de ahí. ¿Y qué tenía en Samaria? ¿Qué había en Samaria? Samaria era una tierra que su gente no era raza pura. Era una tierra de gente mestiza. Generaciones antes, el pueblo se casó y se dio de casamiento con otras razas y nació una raza impura, una raza mestiza. Y ellos construyeron un templo en un monte llamado Gerizim. Un templo que era para competir directamente con el templo de Jerusalén. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo disperso por varios años, ¿no? En el cautiverio, estuvieron cautivos por muchos siglos. Entonces los samaritanos construyeron un templo en el monte. Y acuérdense que cuando la mujer samaritana le hace una pregunta a Jesús, vosotros decís que tenemos que adorar en Jerusalén, aquí se dice que tenemos que adorar en el monte Gerizim. Entonces habla de este templo que fue construido antes de Jesús, unos cientos de años antes, y que fue destruido en el año 125 antes de Cristo. Eso no está en nuestra Biblia, pero está en libros apócrifos que pueden leerlo y buscarlo bien. Y dice la historia, y un historiador llamado Joaquín Jeremías, que estudia este tiempo bíblico, que entre el año 6 y 9 de la era cristiana o después de Cristo, que los samaritanos fueron hacia Jerusalén y echaron por la calle de Jerusalén huesos humanos, porque hubo una carnificina años antes en una guerra. Pueden buscar las batallas de los macabeos y otros que están en la Biblia, incluso la Biblia católica tiene esta historia. Y entonces ellos como movimiento de lucha y revuelta llegaron a Jerusalén y tiraron huesos humanos, o sea, en una tentativa de dejar una afrenta, porque saben que por la ley de Moisés tú no puedes tocar huesos, no puedes tocar cadáveres. Así decía la ley de Moisés, ¿no? Entonces ellos tiraron huesos humanos por las calles del templo de Jerusalén, causando un revolú, causando una revuelta, causando una guerra, una batalla. Y ya un prejuicio enorme hacia ellos. Por eso que cuando le hablaba de samaritanos, esta gente samaritana no es buena para nada.
Entonces Jesús le dice, y vino un samaritano, aquellos que no son buenos, aquellos que cuando nosotros miramos y ya pensamos, este tipo no es bueno. A esta clase de gente que a veces uno mira y no quiere, y ya piensa, madre mía, quiero lejos de mí. Pero, pues entonces vino este samaritano y le ayuda ya estoy terminando, ¿vale? Y ayuda a este hombre caído. Y ese samaritano le vio y hubo una palabra que también le llama la atención. No era que era bueno, pero hubo algo que le tocó su corazón. Misericordia. ¿Qué es misericordia? La miseria del corazón. La miseria del corazón. Misericordia. Él se puso en su lugar, le extendió la mano, le curó sus heridas, le puso la medicina más cara que había. Eran viajeros. Este tipo era viajero, el samaritano de la historia. Era algo muy caro. No es tan barato como aquí en Valencia, que vino y aceite son muy baratos. En aquel momento no era nada barato, vino y aceite. El vino era como un antiséptico para sacar los gérmenes y las bacterias, y el aceite algo para sanar, para curar, no para secar las heridas. Esa sería la función del vino y del aceite. No que ellos iban a emborracharse con el aceite ni nada, ni comer tostadas, ¿vale? Entonces ahí le lleva un hospedaje, le cuida, le lleva en su animal. Imagínense la escena. Bajando las montañas, como aquí hay carreteras que tienen montañas, bajando las montañas de piedra con su animal y el pobre hombre caído, desnudo, ahora tapado, le puso una capa para taparlo, para cubrirlo, y llega a un hospedaje y paga y le cura las heridas y le paga y le dice al dueño del hospedaje, bueno, yo te pago todo, y si tiene más gastos, yo te los pago todo. Le deja dinero, le deja 2 monedas de plata que valían mucho, y dice, si hay más gastos, yo te los pagaré cuando regrese. Entonces Jesús pregunta, ¿quién es el prójimo de esta historia? Ahora trata de meter un rompecabezas en la cabeza del chico, del abogado. Y él dice, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le responde, ahora tú va o ve y haz lo mismo. Ahora Jesús le enseña que la vida eterna no tiene nada que ver con venir o ser religioso o conocer la ley. Jesús ahora va y le enseña que meter una etiqueta a alguien por ser de A o B o C tampoco es bueno. Jesús ahora dice que la vida eterna está en conocer a Dios, que es amor, y amar al prójimo al punto de no tener mi propia vida en cuenta. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar a todo aquel que Él ama. Y la pregunta que se queda hoy es, ¿tenemos la capacidad de amar a lo que Dios ama? ¿Tenemos la capacidad todavía de ver los muertos que están a nuestro lado, a nuestro alrededor? ¿Todavía miramos o somos como los sacerdotes y los levitas? Les confieso, muchas veces soy sacerdote. No sé vosotros, pero yo al leer ese texto me pongo de rodillas y le digo, perdón, Señor. Porque muchas veces me olvido de quién soy. Y muchas veces me olvido de quién tú eres. Y tú eres el amor.
Curvemos nuestras cabezas y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Señor, que tú nos toque el corazón para que no perdamos, Señor, la capacidad de ver a aquellos que están en nuestros caminos, que son gente que la vida y que ladrones le han sacado todo lo que tenía. Y muchas veces estamos tan ocupados, estamos tan liados con nuestros quehaceres y que nos olvidamos de la gente que está en el camino y de que tú eres el amor y que tenemos que amar a todo aquello que tú amas. Enséñanos, Señor, qué es aquello que tú amas para que los amemos también. En esta mañana, Señor, habla y nos toca y expone, Señor, la miseria de nuestro corazón para que tengamos misericordia hacia todo aquello que tú tienes misericordia. Es nuestra oración, Señor. Perdónanos, porque muchas veces estamos tan ocupados que nos olvidamos del básico. Es nuestra oración, nuestro pedido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Katy. Eso es. Antes, mientras vienen las hermanas, Katy y Maribel también, o solo Katy. No dejemos que se vaya este mensaje de nuestro corazón. Meditemos en ella y reflexionemos y tomemos la actitud que debemos de tomar como hijos de Dios. Bueno, Katy y Maribel, Katy estará hablando aquí de la Asociación Cristiana Evangélica La Luz de la Vida. Buenos días, queridos hermanos. Gracias por permitir estar aquí presentando la asociación. Me ha tocado mucho el mensaje. La verdad que el Señor prepara todas las cosas. Uno a veces viene con un poco de temor, no sabe qué va a pasar, pero luego te das cuenta cómo el Señor va preparándolo todo, desde la alabanza, la predicación, todo, y dices, wow, está aquí conmigo. Y es maravilloso. Pues vengo con dos compañeras de la asociación, Maribel y Melina, y queríamos presentarle el ministerio, porque para nosotros es un ministerio, y queremos contarle qué es lo que hacemos, cuál es nuestro trabajo. Primero vamos a empezar, ¿quiénes somos? No sé si nos conocen o no. Aquí estamos para que nos conozcan. Somos la primera asociación evangélica a favor de la vida aquí en la Comunidad Valenciana. Somos un grupo pequeño todavía, que estamos alzando nuestra voz por aquellos que aún no tienen voz, que son los niños aún no nacidos. Y queremos que ustedes también sean parte de este proyecto que el Señor nos ha dado. Y me ha gustado la predicación, porque no queremos ser, queremos ser como aquel samaritano, ¿no? Y el Señor me ha hablado en este momento acerca de eso. No intentamos serlo, ni mucho menos, pero veo que eso es lo que tenemos que hacer, seguir los pasos del Señor, ser como aquel samaritano. Todos sabemos que Dios nos escogió con un motivo, con un propósito en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un propósito en nuestras vidas. No somos nosotros, es cada uno de ustedes. Dios los ha escogido con un gran propósito. Él puso y sigue poniendo en nuestros corazones la carga por el no nacido. Cada uno tiene su don, cada uno sabe o aún le falta por descubrir qué es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos. Dios quiere que nuestras familias permanezcan unidas,
familias sólidas. Y no como la sociedad que tenemos ahora, que las cuales las familias se destruyen. Eso no quiere el Señor. Quiere unas familias sólidas en la roca que es Cristo. La asociación surgió por una necesidad de dar un servicio que no teníamos y que cuánta falta hace en nuestra sociedad el día de hoy. Como pueblo evangélicos hemos visto esta problemática y en estos últimos años hemos llevado en nuestros corazones ese dolor por la ley a favor del aborto, por el derecho a la elección de la mujer. Todo ello nos ha hecho ver que hemos perdido los valores. Se nota la ausencia de honestidad en nuestra sociedad y la falta de justicia. Y hasta se puede decir que hemos perdido la sensibilidad frente a la necesidad y el dolor de otras personas. No se nota el respeto a lo más sagrado. Y ese respeto a lo más sagrado es lo que Dios nos ha otorgado, y es la vida. Y a ello se suman muchos más valores que hemos perdido, de las cuales traen la mentira, la corrupción, la violencia, el robo. La ausencia de valores va permeando en esta sociedad actual. Y tal punto que ha llegado a un extremo que hemos perdido la vergüenza y el gozo de ser padres y madres. Si ponemos un vídeo, por favor, y así conocéis un poquito de lo que hemos hecho en estos últimos años. Puede ser que lo hicieras para mí. Puede ser que lo hicieras para mí.
brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Puede ser que tú lo hicieras para mí, pero sé que no existe porque sí. La verdad que, como dijo nuestro hermano, ser samaritano en estos tiempos es ser odiado, y mucho. Estamos luchando muy duro, odiados en todas partes, dentro y fuera. Pero bueno, es nuestra misión. ¿Por qué somos una asociación evangélica? Primeramente, no somos una ONG cualquiera, somos una asociación diferente. No pertenecemos a una iglesia en concreto, somos una asociación interdenominacional. Nuestra principal misión es llevar las buenas nuevas de salvación, de la misma forma que hizo Jesús, siguiendo sus pasos. Que las mujeres y las familias se sientan respaldadas y apoyadas y amadas por un Dios que perdona, que restaura, que transforma, que trae sanación y liberación por las terribles consecuencias que produce el enemigo a través del aborto. Los objetivos de la asociación es concienciar e informar a mujeres afectadas en una crisis de embarazo, un embarazo inesperado en este caso. Concienciar de los pros de tener un bebé, de que sepan que tener un bebé es una bendición, pero también las consecuencias terribles y graves que trae el aborto. También nuestra misión es ayudar a sanar espiritualmente esa culpa provocada por el aborto. Es terrible lo que pasa en las mujeres, tanto dentro como fuera de las iglesias, porque no estamos exentos de aquello. Si ponemos un vídeo 2, vamos a ver un pequeño testimonio de una de las chicas, bueno, de las mamás, que están, todas las mamás ahora mismo están, las que hemos rescatado a los bebés y se han entregado al Señor, se encuentran en las diferentes iglesias. No están específicamente en una, están en una que está en su hogar. O sea, si la iglesia está cerca de su casa, a esa van. Cosas que me da mucho, no sé, es que se nota en todo, porque el amor de Dios cuando está en el corazón cambia todo, cambia la manera de actuar, de pensar, todo. Mucho mejor, no sé, las cosas van mejor, no sé, noto menos dificultades para todo, las cosas fluyen con más normalidad y todo bien. Ella todavía perfecto, es una niña muy buena. Es un regalo de Dios. Sí. Come mucho, duerme mucho, siga adelante con el embarazo, sea como sea, aunque no tenga recursos, porque Dios siempre provee y nunca falta, las cosas esenciales nunca van a faltar. Un bebé siempre es una bendición de Dios y siempre va a salir adelante, sea como sea. La verdad que bien, porque hablo con él diariamente, me leo la Biblia, oro y muy contenta. Pues gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Bueno, pues nos alegramos mucho del paso que has dado, de la decisión que tomaste de seguir con tu embarazo. Nos sentimos muy contentos, hemos estado orando muchas personas por vosotros, por ti, por Martina, por la familia. Bendiciones para todos, muchos besitos y que os cuiden. Bueno, que sepan que tenemos una sede física
donde cualquier persona puede acudir ahí. Estamos establecidos en Catarroja, de las cuales tenemos diferentes áreas. Cada una de nuestros compañeros se encarga de las áreas. Tenemos la de misión rescate, de las cuales vamos a institutos, universidades o clínicas abortivas para poder concienciar a los jóvenes acerca de las consecuencias del aborto, ¿no? Damos consejerías en la sede y también en Valencia. A lo mejor no quieren ir a la sede, nos vamos a sus casas, hablamos con ella, todo lo que haga falta. También hacemos recogida de enseres para bebés, sean pañales, potitos, comida. También tenemos otra área que están vinculadas a este tema y es la violencia de género y el maltrato infantil. Eso se ha añadido ahora poco por la situación que está viviendo también la sociedad, las personas, los casos que están llegando a la asociación ya se va ampliando, ¿no? Todos van referente a este tema sobre el aborto y la vida y el abuso que hay en las familias. Las ayudas que ofrecemos en la consejería, hay muchas personas que les ayudamos a través de las redes sociales, porque ahora mismo está de moda las redes sociales. Entonces es una forma que las personas pueden llegar, contactarse, tener un primer contacto con nosotros a través de las redes. Y luego también tenemos el seguimiento y acompañamiento de las mamás. Una vez las mamás han decidido tener a su bebé, nosotros les ayudamos tanto en las revisiones médicas, les acompañamos, que en ningún momento estén solas, que siempre estén acompañadas. Si ellas deciden tener a su bebé pero no pueden tenerlos ellos por las circunstancias que se estudian, les damos más opciones y las opciones son también la adopción y algunas aceptan, otras deciden tenerlos, pero eso es la mejor solución en vez del aborto. Eso es lo que hacemos nosotros, pero ¿qué es lo que nosotros estamos solicitando ahora mismo? Primero, queremos que ustedes también se sientan parte de la asociación. No es una asociación privada, sino es una asociación que está al servicio de todas las iglesias. Lo primero necesitamos son vuestras oraciones. Eso es lo fundamental. Eso es lo único que nos sustenta, nos ayuda, porque somos muy atacados espiritualmente. Y necesitamos ahora mismo eso, muchas oraciones. También necesitamos que la información se transmita a través de redes sociales, a través del boca a boca con las familias, con los amigos, hablar con vuestros hijos, con vuestros adolescentes. Ellos en el instituto, en la universidad, estos casos están por donde quiera y es una cosa tan normalizada que lo hablan. Lo hemos visto en la universidad, es una cosa tan normal que no les asusta hablar del tema y es mejor que informemos a nuestros hijos de lo que está pasando en el mundo. Nosotros queremos ayudar también aquí en vuestra iglesia. Si tienen personas, sean de fuera, sean cristianas, sean no cristianas y necesitan todas las cosas que nos donan, sean comida, pañales, potitos, cunitas, cosas para los bebés, nosotros los recibimos, pero es que también lo damos. Si hay alguna familia que aquí necesite, no porque haya pasado en esta situación, sino que está pasando por una crisis económica muy fuerte en su familia, que cuenten con nosotros, que nosotros le podemos ayudar, que la verdad que el Señor está cubriendo esta necesidad y sabemos que también el pueblo de Dios necesita de ello. Y por eso también los recogemos. Si alguien tiene, no dude en ponerse en contacto con nosotros, que le vamos y los recogemos en vuestro domicilio. También puede ser con ayudas, con donativos, con todo lo que queráis. Tenemos ahí un stand donde mis compañeras también van a estar ahí. Podéis acercaros, informaros de todo. Como ya ha visto, hemos tenido a nuestros bebés. Tenemos varios bebés. Tengo aquí una foto. Tengo varias fotos
Tenemos 6 bebés del año pasado y este año llevamos ya 7 bebés y todavía no ha terminado el año. Son nuestra recompensa. Es cuando los vemos, vale la pena, vale la pena. Y hemos creado el proyecto Apadríname. ¿Para qué? Para poder seguir ayudando a esa mamá, para que ella pueda seguir teniendo a su bebé, para que se le haga un poco más fácil criar a su hijo, para que sepa que no estamos solos, que a pesar de que tienen a su bebé, ya está, no los dejamos tirados, continuamos con ellos para más tiempo. Necesitamos de aquí, de vuestra iglesia, un representante, un agente representante. ¿En qué consiste eso? Que la persona que siente ese llamado, que tenga en su corazón que el Señor le está hablando ahora mismo, sea un representante de la asociación aquí. ¿Para qué? Para que todo lo que se hace, para que todo lo que, si hay una chica que viene aquí y necesita ayuda, pueda ponerse en contacto con nosotros. Esa persona sea esa voz de representación de la asociación aquí, para hacer vínculos, un vínculo con la iglesia y con la asociación, para no estar desconectados, para que esta visita no se quede ahí, sino que prosiga en el tiempo. Los padrinos, perdón que se me ha pasado, los padrinos no solamente puede ser una persona individual, puede ser que a lo mejor escojan una nena en una familia o en la iglesia o personalmente, ¿vale? Eso se me había pasado. Y un proyecto que está a futuro, lo digo a futuro porque no sabemos cuándo sea, pero lo tenemos en nuestros corazones. Y es tener una casa de acogida. Os pedimos mucha oración para ello. Actualmente hay una casa de acogida que se llama Casa Cuna aquí en Valencia, pero es de católicos y las veces que hemos llevado a alguna chica ahí, se han convertido las chicas al paso del tiempo y claro, en ese momento están ahí, están obligadas a sus normas, a las normas del Ave María, de tal, y se encuentran en una situación de mucha presión porque están obligadas y viven ahí a hacer todas estas cosas. Es muy difícil, pero es el único sitio que pueden estar. Entonces, os pedimos oración para que el Señor pueda ayudarnos a tener una casa de acogida. Y no es porque lo haya dicho el hermano ahora mismo, ¿no? Lo tenemos ya en mente y será el samaritano, no el buen samaritano, porque buenos no somos ninguno más que Dios, pero será casa de acogida el samaritano. Mira qué casualidad. Pues muchas gracias de antemano a vosotros por la oportunidad que nos habéis dado de presentarlo. Muchas gracias porque para nosotros es muy importante darnos a conocer, que nos conozcan, pero sobre todo recibir ese apoyo vuestro por la comunicación que puedan darle a los demás, porque solamente así, dar esa información, que hay una asociación que a pesar de todo está ayudando a mujeres, no solamente a mujeres que están pasando por la situación de un aborto o de un embarazo inesperado, sino también por las consecuencias de un aborto. Y a ello, se me escapaba, vamos a presentar a finales de enero un retiro para mujeres que han pasado por situaciones del aborto. Si aquí hay algún caso o de fuera o lo que sea, pueden inscribirse con nosotros porque va a haber un retiro post-aborto para tratar estos temas, para sanar estas heridas y solucionar este problema. Muchas gracias. Quiero llamar aquí a tus compañeras, Maribel y... Maribel. ¿Melina? Y Fina. Melina también, Melina. Para que ore por ellas, por su ministerio.
Sí, Señor y Padre, te damos gracias, mi bendito Dios, por la vida de estas hijas tuyas, mi bendito Dios. Te pido, Padre Señor, que tú, allí donde vayan, Padre, tú le abres puertas, mi bendito Dios. Que tú les des todo aquello, Señor, que ellos necesiten, mi bendito Dios y Padre. También te pido por esa casa, Señor, que está en proyecto, Señor. Que tú, bendito Padre, Señor, pongas las personas, Padre, Señor. Tú toques los corazones, Señor, mi bendito Dios, para que todo aquello, Señor, que tú quieres, Padre, que ellas hagan, sea realizado, mi bendito Dios. Padre, Señor, mi bendito Dios, también te pido, Padre, que tú lo estás haciendo ya, Señor, que le abras el camino, mi bendito Dios, donde ellas tengan que ir, Padre, Señor. Padre, las bendigo en tu nombre, mi bendito Dios. Te pido, Padre, que tú las fortalezcas, Padre, que tú les des sabiduría, Señor, de lo alto, mi bendito Dios. Que tú, oh bendito Padre, las lleves a donde tú quieres, Padre, Señor. Gracias por sus vidas y por todos los proyectos, Señor, que ellas van a hacer, Señor. Te doy gracias, Padre, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, aleluya. Amén. A ver, aquí tiene que salir una persona que represente, ¿vale? Por si hay algún caso aquí, para que se ponga en contacto con ella. Entonces, a ver, a quien le haya tocado el corazón, habláis con ella y que sea aquí la representante para hablar con ella, porque puede, no ha sucedido aún aquí, pero puede suceder que venga alguna chica con este tipo de problemas, ¿no? Así que no os vayáis sin una, por lo menos, haber hablado con ella, ¿vale? Gracias. Bueno, terminamos así nuestro tiempo. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena semana. Vamos a tener ahí nuestro café, como siempre, y ellas están ahí también con su stand. No vamos a perder el mensaje que hemos recibido de parte del Señor y ponerlo en práctica. Que Dios os bendiga.